¿Alguna vez te has preguntado por qué flotan los astronautas en el espacio? Para responder a esta pregunta es necesario iniciar hablando de la gravedad. A lo largo de la historia, los humanos, buscando respuesta a sus inquietudes, comenzaron a preguntarse por qué las cosas caían al suelo. Fenómeno físico fácil de observar, pero no tan fácil de explicar. El primero en plantearse seriamente este problema fue Aristóteles, en la antigua Grecia, por allá en los años 340 a 330 a.C. Según Aristóteles, el mundo material estaba compuesto de 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos tenía una posición natural en el universo. La tierra se ubicaba en el centro, el agua era una capa que cubría la tierra, el aire estaba por encima del agua y el fuego por encima de este último. La tendencia de los 4 elementos, según Aristóteles, era intentar volver a su lugar de origen. Es decir, que los elementos pesados como el agua y la tierra volvían al centro, y los elementos ligeros como el aire y el fuego se dirigían al exterior. Así, si se soltaba un elemento como una roca, que según Aristóteles estaba compuesta principalmente de tierra y en menor medida de agua, caía al suelo, era porque tendía a ir hacia el centro del universo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Por el contrario, cuando un madero ardía en la hoguera, el carbón se quedaba junto al suelo por estar compuesto de tierra, mientras que el fuego era expulsado al exterior por encima del aire en busca de su posición natural en el universo, que era, según esta explicación, el Sol. Durante aproximadamente 2000 años, la teoría de Aristóteles explicó este fenómeno hasta que apareció la ley universal de la gravedad, creada por el físico inglés Isaac Newton. Según Newton, la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas m⁻₁ y m⁻², separados a una distancia r, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que en términos matemáticos se representa así, donde g es una constante universal y equivalente a, en otras palabras, Newton señalaba que todos los cuerpos que poseen masa se atraen entre sí. Te preguntarás entonces, ¿por qué si nosotros también tenemos masa no nos atraemos? Piénsalo un momento. Si tu respuesta es porque nuestras masas son muy pequeñas y por lo tanto esas fuerzas son significativamente minúsculas, acertaste. Si comparamos la masa que tiene el planeta Tierra con nuestra masa, es quizás obvio que la diferencia es considerable. Y aún así, cuando saltamos, podemos desprendernos de esa atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros por unos milisegundos. De ahí que en la Luna pudiésemos hacer el mismo ejercicio mucho más fácil en la medida que su masa es menor. La gravedad, entonces, es la fuerza con la que dos objetos que tienen masa se atraen. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué flotan entonces los astronautas en el espacio? Probablemente muchas personas responderían a esta pregunta diciendo que lo hacen porque en el espacio no hay gravedad. Sin embargo, esta tesis no es del todo cierta. En el espacio existe casi la misma gravedad que en la Tierra. La gravedad de la superficie de nuestro planeta es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Este es un valor promedio, ya que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Por esto, la gravedad no es la misma en el ecuador que en los polos. Dicho esto, uno podría aventurarse y concluir, bueno, como el espacio está tan lejos del centro de la Tierra, allí la gravedad vale casi cero. Pues bien, el espacio está lejos, pero no tanto. Es más, no solo la gravedad terrestre llega hasta el espacio, sino hasta la Luna e incluso más allá. Desde hace algunos años, los únicos viajes realizados por los astronautas han sido a la Estación Espacial Internacional, que está como mucho a una altura de 425 kilómetros sobre la Tierra. Esto quiere decir
que si calculamos la gravedad que existe a esta altura, su valor resultante es de 8,68 metros sobre segundo cuadrado. No ha variado casi nada con respecto a la Tierra. Entonces, si la gravedad no es cero, como muchos creen, ¿por qué flotan los astronautas en el espacio? La respuesta es porque siempre están cayendo. Muestra de ello es la sensación que se tiene cuando se es tirado por una de esas atracciones que te dejan caer desde muy alto y por unos segundos flotas en el aire. Algo parecido es lo que ocurre con los astronautas. Imaginemos que estamos en lo alto de una montaña y tiramos una piedra. Esta llega, por ejemplo, hasta el punto A. Si la tiramos más fuerte, llegará hasta el punto B, más fuerte hasta el punto C y aún más fuerte hasta el punto D. Pero habrá un momento en el que si pudiéramos, la tiraríamos tan fuerte y tan rápido que la piedra daría una vuelta a la Tierra e incluso se quedaría dando vueltas indefinidamente. Eso es lo que pasa con los astronautas. Están en unas condiciones de velocidad y altura que hacen que continuamente estén cayendo hacia el borde de la Tierra. De hecho, si no estuvieran cayendo, se escaparían y alejarían de la Tierra. Por ese motivo se suele hablar de microgravedad y no de gravedad cero. La culpa de esta confusión la tiene el término gravedad cero. La gravedad está en todas partes, incluso en el espacio. Los astronautas parecen carentes de peso porque se encuentran en una continua caída libre hacia la Tierra y se mantienen en vuelo a causa del movimiento horizontal de la nave y la velocidad con que se desplazan en ausencia de una atmósfera que la reduzca. Y que, entre otros asuntos curiosos, alcanza unos valores tremendamente grandes. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional alcanza una velocidad, oigan bien, de 27.600 kilómetros por hora, más o menos unas 100 veces la velocidad máxima de un vehículo de Fórmula 1. Esa velocidad es difícilmente perceptible en el espacio porque no hay puntos de referencia que me permitan identificarla. Es decir, no hay árboles o postes u objetos que veamos pasar a nuestro lado y que nos indiquen cuán rápido vamos. Lo que observan los astronautas es una esfera gigante, la Tierra, que viaja a una velocidad aproximada de 1.700 kilómetros por hora. Ahora bien, recordemos que los efectos de la gravedad disminuyen con la distancia, pero en realidad nunca se van del todo. En conclusión, descubrimos que los astronautas flotan no por ausencia de gravedad, ingravidez o gravedad cero, sino porque están en constante caída libre a una alta velocidad. Bueno, llegamos al final de esta lección. Esperamos que les haya sido de enorme utilidad. Recuerden, mis queridos internautas, que de niño y de loco todos tenemos un poco. Hasta un próximo encuentro y no olviden visitar con frecuencia www.educlick.co. Carpe diem.